Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía. Vamos a hablar del decretazo de Gustavo Petro, quizás su movida más autoritaria hasta ahora en la presidencia. Edgar Quintero cubre la Casa de Nariño. ¿Qué más, Edgar? ¿Qué más, Daniel? Gracias a todos los que se conectan. Usted no le tocó trasnochar anoche, pero sí estuvo moliendo hoy. Sí, Anoche con Gerson Ortiz, que cubre el Congreso, trasnochamos haciendo una nota del paso a paso de lo que viene. De eso vamos a hablar ahorita, después de que el presidente eventualmente firme este decreto. ¿quién le Y puso decretazo? Eduardo Montealegre. Sí. El cuestionado ex fiscal general de la Nación, un man que era magistrado de la Corte Constitucional y renunció Sí, em, sí. a la Corte para entrar en su práctica privada y finalmente terminó en la Fiscalía. Un abogado importante del externado. Sí. Esa logia externadista es una cosa seria. Sí. Y Eh, ahora compañero judicial de las aventuras del gobierno Petro. O sea, todavía no lo sé, toca y lo estamos averiguando, pero tengo la gran duda de si Eduardo Montealegre está haciendo esto gratis. Pongámoslo ahí. Y también vamos a hablar de cómo esta pues, camina por una senda antidemocrática. Los partidos, no solo de oposición, ¿no? Como un grupo grueso de 8 o 9 partidos políticos sacaron un comunicado conjunto diciendo que se volteó el golpe de Estado. Ahora se lo Sí. están endilgando al presidente. Em, y creo que hay unos buenos argumentos para decir que sí camina una senda antidemocrática, como decimos en un artículo que acabamos de publicar. Sí, que se llama Un Petro aislado, camina por una senda antidemocrática. Entonces veníamos del famoso discurso en el 1 de mayo, Sí, frente a una plaza de Bolívar atestada, donde habíamos dicho que Petro había sido radicalmente institucional. nos dieron palo aquí adentro Sí, en la silla, o sea, tuvimos una discusión chévere editorial aquí adentro y creo que afuera, porque ese fue un discurso muy duro, sí, ¿no? fue un discurso muy duro contra los congresistas, los mencionó uno por uno, subiendo como el volumen de la confrontación, pero en ese momento el presidente lo que hacía era llevar la resolución de ese conflicto a el calendario normal de las elecciones. Si me hunden la consulta popular, yo le voy a decir a la gente que no vote por los que la hundan y dirimiremos esto Exacto. a voto A limpio en voto las limpio en elecciones, las elecciones, sí. ¿no? Como pasa en cualquier democracia. Pero ahora, con el anuncio del decreto, pese al concepto negativo del Senado frente a la consulta, pues cambiamos de cancha. A ver, el gobierno ya había venido como ambientando de lo que iba a ser el decretazo. Lo que pasa es que anoche hizo una alocución presidencial, es decir, el presidente obliga a todos los canales de televisión abierta a transmitir sus palabras y se dirige a la nación. El presidente Petro no había aparecido en público ¿desde qué día? Desde el martes en O sea, la... pucha, 6 Sí, días, bueno, antes todavía tuiteado como el sábado, pero que yo creo que era él. No, sí, pues pues, tenía sus typos y era, sí. era él, pero sí, no había hecho apariciones públicas y apareció con un suéter, lo discutimos aquí adentro, había detractores y no detractores. Suéter Eh, polémico, dice. sí, el suéter polémico. Pues sobre todo usted que es muy lacostiano, usted no se pondría ese suéter. No, este es más como de Rodolfo Hernández, que en paz descanse. Ahí va el presidente en la locución. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad humana, que no es ir a un supermercado como piensa mi ley, porque al supermercado solo puede ser libre para comprar el que tiene dinero. Y el derecho no es para el que tiene dinero solamente, sino para todo y toda ciudadana. Entonces, ahí está el presidente Petro. Esto es un hecho político, ¿no? Sí, Dirigirse a la nación para anunciar que va a hacer este decreto porque el Senado no tomó una decisión. sí, que es la teoría que ha venido promoviendo el ministro del Interior, el poderoso ministro del Interior,
Armando Benedetti, que también es jefe Que usted habló con de... varios funcionarios y tiene cuentos de adentro que ahorita vamos a echar sobre cómo Petro está como aislado y Benedetti manda a sus anchas allá adentro. Exacto. Y entonces Petro dice que va a sacar ese decreto. Él dijo que esta semana, por mi experiencia en otros decretos creativos, eso puede durar más. Pero ahí la pregunta es, ¿qué viene luego de que el presidente saque ese decreto? Entonces, ¿qué viene? Y esta es la nota de Gerson, que Gerson es muy bueno porque encontró que la consulta popular anticorrupción del año 2018, el decreto que emitió presidencia en ese momento se estaba estrenando Iván Duque, debió haber sido uno de sus primeros decretos. Ese decreto eh, fue demandado. Sí. Y esa demanda, ese decreto, ¿no? Establece un poco el camino por el cual se va a surtir el procedimiento si Petro efectivamente emite un decreto desconociendo la decisión del Senado. Ajá. Pregúnteme. Este pedazo lo hago yo, entonces pregúnteme. No, claro, entonces el presidente ahí habla de la Corte Constitucional, Sí. pero en realidad la cancha, entiendo, pasa primero por el Consejo de Estado. Y entonces, ahí hay un dato interesante acerca de uno de los abogados que está detrás de la estrategia jurídica del gobierno ahorita, y es que fue el mismo abogado, un ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, que se llama Jefferson Dueñas, Que estuvo ayer en Casa de Nariño. que estuvo ayer en Casa de Nariño, y fue él quien demandó el decreto de la consulta anticorrupción. Entonces, es un abogado que conoce bien esta ley de participación ciudadana que crea las consultas populares, o la reglamenta las consultas populares, que están creadas como en la Constitución del 91. Y entonces la demanda de él es la que establece el camino. En ese momento, Duque publicó el decreto y el registrador nacional emite lo que se llama un calendario electoral y lo hizo más o menos a los 4 días. La vaina es que en ese momento Dueñas se demoró más tiempo en demandar el decreto presidencial. Pero esto para decir que en el paso a paso de lo que viene si Petro decreta la consulta popular, el primero que tiene que tomar una decisión es el registrador. Sí, y el presidente menciona la Corte, que en algún momento Claro. podría entrar. La Corte Constitucional. La Corte Constitucional. En lo que pasó con la consulta anticorrupción, no fue la Corte Constitucional, fue el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un tribunal administrativo, ¿es cierto? Sí. Como que mira los actos públicos, los decretos presidenciales, los temas de responsabilidad del Estado, y tiene muchas salas, tiene más de 20 magistrados. Una de esas salas es la sección quinta, que Sí. es la que tiene que ver con los asuntos electorales, y fue esa sala y no la primera la que el Consejo de Estado definió que debía analizar este decreto. Sí, y por ejemplo, el Consejo de Estado eventualmente podría decretar medidas cautelares para suspender el llamado a esas elecciones mientras los magistrados toman una decisión de fondo, es algo que puede hacer el Consejo de Estado. Ciertamente, y las demandas ya están cantadas. Sí. Le voy a poner entonces aquí lo que dice Efraín Cepeda, que es el presidente del Senado, obviamente pues la persona que está llevando como la vocería del legislativo en un momento en que el gobierno Petro ha decidido como desconocer su decisión. Ese es un despropósito, si lo hace definitivamente, sí. Lo he venido diciendo hace varios días. En el momento que lo firme, si lo llegan a firmar, pues será demandado inmediatamente. Y estamos dirigiendo también una comunicación al señor registrador del Estado Civil con la certificación del secretario del Senado de la República, en el sentido de que se votó y no se aprobó en el Senado. Eso es lo que hay. Y eso lo ha expresado también el Consejo de Estado. Ese es un proyecto, eso no ha sido aprobado, de manera que no hay posibilidades de que él cite a esa consulta popular. Y entonces ahí dice Efraín Cepeda, entre otras cosas, que va a demandar el decreto y que ya le mandó la certificación al registrador diciendo que ellos sí tomaron una decisión. Esto tiene que ver como con el argumento jurídico detrás del decretazo de Petro, un poco la teoría de Montealegre y de Dueñas, y es que según la ley,
el presidente, cuando una consulta popular es de iniciativa presidencial, esta es la primera, pues que no fue, pero la de la reforma laboral es la primera, el Senado tiene 30 días para pronunciarse. Si no se pronuncia en esos 30 días, recuerda que el presidente la radicó el 1 de mayo, se entiende que hay como lo que se llama en derecho silencio Silencio administrativo. administrativo. Entonces, si no se tomó una decisión, entonces el presidente puede sacarla por decreto. Lo que argumenta el presidente es que básicamente como la decisión del Senado fue fraudulenta, entonces eso no cuenta como decisión, que es lo que dice ahí Petro como en lo primero que vimos de su alocución. Entonces que hoy el Ejecutivo está facultado para decretar esa consulta. Lo que está diciendo Cepeda es, nosotros sí tomamos una decisión, le voy a mandar la certificación del secretario del Senado donde dice que sí la hundimos al registrador para que el registrador no vaya a emitir esto que se llama un calendario electoral. Sí. El calendario electoral establece una fecha y además empieza a mover todas las platas que se necesitan para citar la consulta. Claro, y ahí qué hace el registrador, que debe ser hoy el peor trabajo del mundo en Colombia. El registrador, como bien lo describe Gerson, es un hombre amigo de los partidos políticos, Sí. es un ex senador y es un Hernán hombre, Penagos. Hernán Penagos, es un hombre pues de la entraña del establecimiento político. Él era senador por el partido de la U y yo creo que pues Penagos la tiene fácil, esto está demandado. Sí. Yo no emito el calendario electoral hasta que haya una decisión judicial. Exacto, exacto. Y entonces esa decisión judicial, usted me pregunta, ¿y quién va a tomar esa decisión judicial? ¿Quién va a tomar esa decisión judicial? Inicialmente creemos que la sección quita del Consejo de Estado, Sí. pero en lo que pasó con la demanda a la consulta anticorrupción, hay una vaina interesante que encontró Gerson, y es que el concepto del Ministerio Público, es Gerson, es muy bueno, el concepto del Ministerio Público a la hora como de definir quién debería dirimir esto, decía que debía ser la Corte Constitucional. Entonces yo creo que ahí el gobierno aparentemente quiere que sea la Corte Constitucional. No sé, pues obviamente la Corte Constitucional ya está analizando la reforma pensional, que es otro de los temas de los que habló el presidente ayer. Fíjese que ayer en esa locución Petro junta las dos discusiones, ¿no? Sí, Tanto la reforma laboral como la pensional. Les dijo a los magistrados de la Corte, ayúdenme a restituir el Estado social de derecho en Colombia. Siempre con el fantasma, que no es cierto, ahí está la nota de Juanita León, sobre que Petro tiene unas mayorías en la Corte Constitucional claro. que lo van a avalar. Uno pensando como desde el muy sentido común es como, le mando dos para que al menos me mantenga una, ¿no? Claro. Pues es decir, como la Corte tendría como una gran presión si además de la pensional le toca definir este tema de la consulta. Sí, tendría Sí. una gran presión Y, una gran presión encima. y yo creo que otro elemento ahí para agregar es que el Consejo de Estado ha sido un alto tribunal que ha tomado Sí, decisiones duras contra el gobierno. Está, por ejemplo, la tumbada que le ha hecho a los comisionados de la CREC. sí, También la decisión sobre las alocuciones presidenciales, sí. de las que ayer se volvió a quejar el presidente. Entonces, como que mi intuición me dice que Petro cree que en el Consejo de Estado juega en una cancha más adversa. Entonces, ese es el paso a paso. Yo creo que la decisión, digamos que nosotros decimos que camina una senda antidemocrática Sí, y se lo pongo, pues, creo que nosotros somos más conservadores que los partidos políticos. Aquí es muy raro ver un comunicado conjunto con todos estos logos, ¿no? sí, Desde el Centro Democrático, Cambio Radical, Liberal, Conservador, Mira, Justas Libres, la U, sí, con muchos aliados del gobierno. Obviamente estos son como los directores de los partidos sí. y la ASI, que ya hablan de un golpe de Estado, pero, o sea, creo que lo que ellos dicen es que lo más ofensivo acá es que el presidente esté dándose a sí mismo como la facultad de decidir si el Senado tomó o no una decisión, Claro, ¿no? En contra de lo que el mismo Senado dice, y eso es claro, básicamente como un desequilibrio de poderes. Además, el Consejo de Estado ya está mirando esa elección. claro, claro, claro. Ahí en la nota que acabamos de publicar sobre el decretazo, también citamos a Humberto de la Calle, ¿no? Sí, Que es una persona como, digamos, una autoridad moral por haber sido constituyente en el 91 y que también habla de que este decreto, desconociendo el pronunciamiento del Senado, es un golpe de Estado.
usted habló adentro con funcionarios, había gente, entonces como que nosotros sacamos esta idea de el radicalmente institucional Sí. del 1 de mayo y ahora sí nos movemos a camina una senda antidemocrática y qué le decía o qué le decían allá adentro como sus altos funcionarios. Claro, digamos, la idea básica primero es que Petro toma esta decisión bien aislado del gabinete. Es decir, no los toma por sorpresa en la medida en que la consulta popular era algo que venían ambientando desde hace rato, desde que se hundió en la Comisión Séptima, luego se revivió con la apelación. Es decir, no los tomó por sorpresa que Petro lo hiciera, además, bajo la idea de que el presidente es más audaz que todos sus funcionarios. Pero sí hay una sensación dentro del gabinete de que Petro está más aislado que nunca, está más hermético que nunca y sobre todo toma sus decisiones al lado del consejo y la sabiduría de Armando Benedetti, ¿no? Que es el funcionario con ideas más creativas en el gobierno. Yo no recuerdo alguien por debajo del presidente de la República en Colombia, alguien que hubiera tenido tanto poder en una presidencia, Sí, ¿no? Bueno, no sé, se habla como de Germán Montoya cuando Virgilio Barco pues tenía como un Alzheimer y que, sí. que se le fue empeorando y entonces Germán Montoya, que era como su segundo, terminó siendo un poquito el presidente, pero en este caso Benedetti es ministro del Interior y jefe de gabinete. Sí, y fue el que estuvo reunido ayer en Casa de Nariño con Eduardo Montalegre, con Jefferson Dueñas, antes de que se tomara esta decisión y antes de que hicieran la locución presidencial. Un Benedetti que no tiene contrapesos en la Casa de Nariño, eh, que por ejemplo ha alineado a quien parecía ser como el que jugaba ese rol, que era el ministro de Salud, Sí, Guillermo Alfonso Jaramillo, y que tiene el resto del gabinete, un gabinete como de bajo perfil, que son los soldados de Petro o sí. gente que representa a los partidos. Entonces, sí, Petro toma esta decisión, eh, digamos, sin consultar a los demás ministros y con Benedetti al lado como un superpoderoso. Le voy a, digamos que esta es como una visión de ese aislamiento. Y es que el man está pensando en otras vainas, ¿no? Aquí le pongo un pedazo del Consejo de Ministros televisado que tuvieron, Sí, este sí televisado solamente como en los medios públicos, sí, donde hace una solicitud muy extraña de demandar por inconstitucionalidad su propio presupuesto. Tenemos unos presupuestos, unos locales poderosos, otro nacional que a través del decreto de liquidación, que yo aprendí a leérmelo todas las 500 páginas y ahí vino mi estrellón, porque ya supe lo que hacían, los otros presidentes no sabían. Entonces es una transferencia de dinero público a los más ricos, es decir, va contra la Constitución y el Estado Social de Derecho. Por eso yo quiero, ministro de Hacienda, que usted demande por inconstitucional el presupuesto de Colombia. Porque si somos coherentes con Estado Social de Derecho y los magistrados tienen que volver a repetir Estado Social de Derecho, ¿social qué significa? Ahí voy. Y Petro contra Petro. me encantaría estar en la cabeza de Germán Ávila, el ministro de Sí, Hacienda, cuando el presidente le dice, demande por inconstitucional el presupuesto que nosotros decretamos. sí, Bueno, digamos que aquí hay una buena justificación de su ausencia. Si estaba leyendo el decreto de liquidación, uno sí se demora por ahí, no sé, cuántos días seguidos. sí. Yo ahí veo, no sé, el presidente lo vi como hinchado, con los ojos inyectados, como que se veía trajinado después de su ausencia, quizás tenía algún problema de salud, Sí. pero además estaba pensando unas vainas bien locas, mientras aquí hay unos casos muy serios de corrupción que han ido avanzando. Sí, exacto. Este decretazo sale justo en el momento en el que personas del círculo más cercano del presidente están siendo imputadas por corrupción. Es el caso del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, del exdirector de Presidencia Carlos Ramón González, del exdirector de Función Pública Carlos Manrique, César Manrique, César Manrique. ex M19, Sí. quienes están salpicados todos en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión Sí. del Riesgo, y el caso más grave que es el de Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. Sí, yo creo que ese es el caso más, estoy de acuerdo con usted, porque Ricardo Roa era el gerente de campaña de Petro.
trabajó con Petro en la alcaldía de Bogotá. Sí. También trabajó con William Vélez, pues que en paz descanse, y ahí tenía como unos cuestionamientos por haber favorecido a William Vélez, pero era el hombre de la plata Sí. en la campaña, una campaña que según el Consejo Nacional Electoral, digamos que ocultó ingresos que entraron de manera ilícita a esa campaña. Y además muchos ruidos de corrupción como nunca antes dentro de Ecopetrol. Em, si es esto una, usted está, como estamos diciendo, como que esto es una especie de cortina de humo. Pues es decir, llega justo en el momento, coincide cuando están saliendo estos ruidos contra el gobierno, y pues viene luego de que el presidente y su gobierno haya mostrado que esto que siempre han esperado, que es este apoyo popular masivo Sí. a sus reformas, pues no se haya visto reflejado Entonces, en las calles. ya la CUT planea una nueva movilización para la próxima semana, para el 11 de junio. 11 de junio, pero digamos que anticipemos un poco lo peor en esta senda antidemocrática como simplemente como un ejercicio. Entonces, el presidente lleva ante las Cortes, Armando Benedetti, yo esta mañana lo escuché diciendo que juraba que ellos acatarían un fallo de las Cortes o de las altas Cortes, la Constitucional, el Consejo de Estado, pero pues obviamente está el presidente de que no acataron su derrota en el Senado, Sí. ¿no? Em, También, también está el precedente interpretando bien al gobierno de que, por ejemplo, acataron que el Consejo de Estado les suspendió las alocuciones por televisión. Esto claro, es mucho más grande, esto ¿no? es Lo de mucho la más reforma grande. laboral. Cuando hablan de golpe de Estado y cuando Humberto de la Calle habla, o sea, yo entiendo como de Efraín Cepeda, César Gaviria, Dilian Toro, pues herida después de todo lo que le dijo el presidente hablando de golpe de Estado, y además ellos representan pues el órgano al que le están pasando por encima, que es el Senado. Sí. Humberto de la Calle, que ya está escribiendo poesía y cuentos y novelas, cuando habla de golpe de Estado, habló Uribe, habló Santos. Sí. No pudieron Sí, no, sí, no sí, sí, tirarse sí. pullas entre los dos. Cuando ellos ya hablan de como sacan estas palabras, uno se pone nervioso, pero hablábamos con Andrés Mejía Bernó, que es gran compañero mío de filosofía de la Universidad Nacional, Analista político analista en Blue político Radio en Blue Radio y podcaster, y podcaster sí, sobre filosofía, sobre filosofía sí, terrenal. terrenal. Y él decía, esto es un poquito tragicómico, ¿no? Ujú. Porque Petro no tiene los factores de poder para llegar a la revolución que él mismo ha dicho como que quiere llegar, ¿no? En ese Consejo de Ministros, como en algún momento decía, solo hay que tener tres dedos de frente para saber qué pasa si no nos dejan ir a las urnas, ¿no? Sí, Como diciendo es que va a haber una sublevación, una ruptura institucional, una consolidación del poder constituyente del pueblo, sí, pero digamos que esos factores de poder Mejía decía que no estaban. Primero, el del presupuesto, no tienen plata. sí, Segundo, Fuerzas Armadas. sí. No hay Con una como... tradición civilista Exacto. importante, y luego la Eh, calle. y luego la calle. Entonces aquí le pongo la calle. Esta fue la calle en el paro nacional de la semana pasada. Ahí va. Y entonces fue un paro, pues, lánguido, ¿no? Sí, El presidente había logrado tener como unas buenas demostraciones de poder público el 1 de mayo. Usted estuvo allá echando calle, sí. pero también estuvo en este. Sí, estuve en este, que fue chiquito, en el punto central ahí en el Parque Nacional. Se convocó poquita gente, luego los sindicatos y toda la izquierda como eh, esto no fue una movilización, sino un paro, entonces por eso la baja convocatoria, Sí. pero es cierto que esa manifestación espontánea que el presidente pues siempre ha soñado no estuvo en la calle. A mí me gusta esa, me parece interesante esa mirada de Mejía, Sí. que esto es como más una suerte de muestra de debilidad del presidente. Pero déjeme leerle algo que decía el periodista venezolano Teodoro Petkov
sobre Chávez en 2005. Es que usted es Eh, cucuteño, sí, yo soy cucuteño. o sea, casi colombo-venezolano. Y decía esto sobre Chávez en ese momento. Decía, a lo largo de su fulgurante carrera, Chávez ha tenido a su favor la subestimación de que ha sido objeto por parte de sus adversarios o enemigos. Apenas ahora es que buena parte de ellos comienza a darse cuenta de que está ante un formidable competidor. Aquella subestimación ha formado parte de su buena suerte, porque Chávez es un hombre de buena suerte, ¿no? Entonces, sí, para tampoco sobreestimar la subestimación Claro. al presidente, si es que toma de verdad un camino en contra de la democracia. Cosas claves para ver hacia adelante, yo creo que es, y de esto pues todavía seguimos haciendo reportería, es qué va a pasar con este frente unido de muchos partidos, sectores políticos y gente como que está diciendo, hey, tenemos que defender la constitución del 91 frente a lo que es como un acto autoritario del presidente Petro que rompe el equilibrio de poderes. Me parece muy difícil de sostener eso, sobre todo en medio de una campaña política donde ellos son competidores, Sí. pero creo que eso va a ser como un factor interesante y sobre todo además un factor también inquietante para estar como muy pendientes de los sectores más radicales de esa oposición, que cuando Humberto de la Calle dice hay un golpe de Estado, pues podrían estar pensando en que eso amerita unas Claro. vías más radicales de oposición. Claro, contra actuaciones excepcionales, pues se responde con cosas excepcionales. Exacto, y ahí hay como un campo para error, que es, creo que lo que logra el presidente Petro de nuevo, ¿no? Saltar hacia adelante Sí, y poner a los otros a responder mientras él logra, en medio como de todos los problemas internos que tiene, de su aislamiento, de que el gobierno se acabó, nadie está hablando de nada del gobierno, ¿no? No sí, hablamos de la reforma laboral, no. que está a esto, A esto y con cambios sustanciales para los trabajadores. pero pues estamos hablando de Petro y de qué van a hacer las instituciones ante Petro. Exacto. Entonces, está buena la cita. Edgar, muchas gracias. A usted, Daniel. Gracias a ustedes. Les dejo en la descripción la nota del paso a paso de lo que viene si Petro decreta la consulta popular y nuestro análisis de la senda antidemocrática que asume el gobierno de Gustavo Petro. Nos vemos esta semana. Chao, que estén bien.